Buenas tardes. Pues arrancamos. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Pido a Luis Gaitán, presidente del Consejo Directivo de AVE, que nos apoye con unas palabras. Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias por acompañarnos en este espacio, en esta charla. A nombre de AVE, ¿no? Del Consejo Directivo y pues de todo el equipo, ¿no? De AVE también que está aquí presente. Pues me da mucho gusto poder introducir esta charla, ¿no? Que ahora nos va a compartir Solange Márquez de Prospectiva. Esta charla sobre el entorno político, ¿no? de 2024 es importante, nos parece muy relevante, ¿no? También compartirla con todas y con todos, desde que pues es una iniciativa que forma parte primero, ¿no? del plan de AVE también, ¿no? Desde el pilar de educación, para compartir con todas y todos, pues estos temas que son relevantes para nuestra industria, para el negocio y en este caso sobre todo, ¿no? Para poder tener un poco más de claridad, ¿no? Sobre el entorno político y sobre todo con las semanas, me atrevo a decir que se vienen, ¿no? Que todos sabemos que pues estamos en un año electoral, que es un año denso, ¿no? Es una decisión, política fuerte, ¿no? La que se viene con las elecciones. Y también porque muchas veces nos conviene mucho más a todos como industria entender muy bien, ¿no? Cuáles son digamos, la información, el entorno, ¿no? Las conversaciones que están sucediendo, ¿no? Por detrás, porque muchas veces, ¿no? Es importante considerarlas como parte, obviamente, de nuestro negocio, porque dentro de lo que es el panorama político y dentro de lo que me atrevo a decir, dentro de lo que son las fuerzas, presentes actualmente, pues suceden, lo hemos visto por el pasado, iniciativas, ¿no? A veces iniciativas de ley pues que pueden afectar directamente, ¿no? A nuestra industria, como sucedió con la iniciativa de Ley Monreal hace un par de años, como recordarán, o como recientemente también sucedió, ¿no? Con la conversación sobre una iniciativa de ley que tiene que ver con el etiquetado, ¿no? Y que ya lo hemos conocido en el pasado. Acá fue una iniciativa que justo muy de la mano, ¿no? De nuestros socios de Prospectiva, aquí presentes, de los cuales Solange también es socia. Trabajamos juntos y gracias también a su acompañamiento, pues tuvimos un acercamiento, ¿no? Con los legisladores detrás de esta última iniciativa de ley, de la cual van a recibir muy brevemente, ¿no? Un comunicado sobre el dictamen y sobre cómo, pues, afortunadamente, pues pudimos nosotros ser el canal de conversación representando a la industria para hacer pesar nuestra voz y favorecer justo, ¿no? Que en la propia evolución que pueda tener ese proyecto de ley, pues seamos partícipes de esa conversación para poder incidir, influir, ¿no? Lo más posible en ella. Entonces, dicho esto, le cedo la palabra a Rosa Gardea aquí, que todos ubican ya, ¿no? Directora general de AVE, que nos va a introducir, ¿no? El short bio de Solange. Solange, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y pues todos acá muy, muy contentos y muy atentos a todo lo que nos vas a compartir y a la guía que nos puedas dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La doctora Solange Márquez es socia de Prospectiva, consultoría estratégica y socia directora de Framework Consulting Corporation en Canadá, ambas especializadas en asuntos públicos. Solange es doctora en Derecho por la UNAM y posee una maestría en Derecho canadiense por la Universidad de York. Su experiencia incluye el cargo de vicepresidente del Consejo de Asuntos Internacionales, COMEXI, y actualmente lo representa en Canadá. Durante sus 16 años como columnista en El Universal, la doctora Márquez ha destacado en el análisis político internacional, colaborando con medios como BBC, France 24, Global News, Foro TV y Milenio Radio. Su compromiso con la integridad en los asuntos públicos la llevó a ser integrante del grupo asesor de la Alianza Global de Integridad del Banco Mundial y ser designada vocera juvenil para los ODM, roles que culminaron con su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A lo largo de su carrera ha impartido conferencias en más de 21 países y bueno, le damos la muy cordial bienvenida. Muchas gracias, Solange. Te escuchamos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Luis, Rosa María, Yolanda, muchísimas gracias por la invitación. Muy contentos de estar
hoy aquí y de poder compartir este espacio. Y bueno, esperamos que sea de mucha utilidad y que valga mucho para darles algunos insights, algo de información sobre pues, lo que está pasando en términos del panorama en este año electoral 2024. Si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla. Y con eso creo que ya está. Voy a dar comienzo. Estos más o menos los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el panorama internacional. Vamos a darle también la vuelta al panorama nacional, hablar sobre, evidentemente, las elecciones 2024 y entender qué es lo que se está jugando ahí. Y, bueno, pues obviamente también prever cuáles pueden ser los escenarios electorales a los que nos vamos a enfrentar posteriores a las elecciones del próximo 2 de junio. Entonces, bueno, entramos directamente con el tema del panorama internacional. Y aquí voy a empezar con lo que está ahorita en los medios de comunicación, lo que acaba de suceder el fin de semana pasado, que tiene que ver con el conflicto del Medio Oriente, este ataque que se dio de parte de Irán en contra de Israel, un ataque bastante fuerte, fueron más de 350 misiles, drones, crucero y balísticos, todos estos lanzados en una misma noche, prácticamente a una misma hora. Lo cual evidentemente suena muy fuerte, es un ataque muy fuerte, es la primera vez en décadas, por lo menos desde la década de los 80s, que Irán o Israel se atacan de manera directa. Durante todos estos años, desde por lo menos el 79, que llegó la República Islámica de Irán al poder, no había habido un ataque de manera directa, siempre ha habido tensiones en la zona entre ambos países, sin embargo se han llevado a cabo todas estas tensiones, todos estos conflictos a través de lo que normalmente se le llama proxies, es decir, terceros. Hezbollah en Líbano, por ejemplo, y los Houthis, de los cuales últimamente hemos empezado a escuchar hablar, y seguramente ustedes también, por lo que nos ha impactado en términos de las cadenas de valor en todo el mundo, que son ellos, son los que están en el Mar Rojo, son los que han estado complicando el transporte de mercancías en el Mar Rojo y los que han conflictuado pues estas cadenas de distribución a nivel internacional de básicamente todos los productos, desde granos hasta productos terminados, evidentemente impactando con eso también los temas inflacionarios, ¿no? Los temas inflacionarios a nivel mundial han sido principalmente una razón, es por la guerra en Ucrania, de la cual vamos a hablar ahorita, y la segunda tiene que ver precisamente con el impacto que ha tenido el ataque de los Houthis en el Mar Rojo, en Yemen. Y bueno, pues este grupo es afiliado de alguna manera, es financiado por Irán y bueno, durante todas estas décadas ha estado atacando a Israel también. Evidentemente este conflicto viene de algo mucho más atrás que tiene que ver con el inicio de las tensiones y de la guerra, literalmente, que ya estamos viviendo en Gaza desde el 7 de octubre, entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza el día de hoy. Entonces, bueno, esto es una escalada, como podemos leerlo, y con esto voy a cerrar esta primera parte. Esto es una escalada, evidentemente sí. ¿Qué podemos esperar? No es la Tercera Guerra Mundial, y eso sí quiero dejarlo muy claro, porque el fin de semana salieron muchísimas notas, muchísima información y hablaban de una Tercera Guerra Mundial. No es la Tercera Guerra Mundial. El mensaje que Irán está mandando con el envío de estos drones fue anticipado. Se avisó de este ataque, se avisó a Estados Unidos, se le avisó a Pakistán, se le avisó a Turquía, a varios de los jugadores en la región, de que Irán planeaba hacer este ataque. Esto le permitió a Israel estar preparado. Segunda cosa por la que considero que no podemos pensar que esto va a escalar todavía más, es precisamente porque Irán posee diferentes tipos de misiles, no me voy a meter en demasiadas honduras, pero los drones son un tipo de misil que tarda muchas horas en llegar, tarda 9 horas en llegar. Entonces, desde el momento en que los lanzan, Israel ya está preparado para saber que van a llegar drones, porque tardan 9 horas en llegar. Tenían, y sí hubo un ataque con misiles balísticos y de crucero, los cuales tardan mucho tiempo menos en llegar, o hubieran tardado menos tiempo en llegar. Los balísticos tardan 2 horas, los de crucero tardan entre 12 y 15 minutos.
Sin embargo, el envío de estos dos tipos de misiles se hizo con muchas horas posteriores al envío de los drones, lo que significa que no intentaban hacer un ataque sorpresa, no tenían la intención de tomar por sorpresa a Israel. Israel estuvo perfectamente bien preparado para defenderse. El 99% de los misiles fueron interceptados por el domo de acero y con la ayuda de Estados Unidos, Inglaterra y además de Jordania, lograron interceptar el resto de los misiles prácticamente sin ninguna pérdida humana que lamentar y tampoco realmente pérdidas materiales. Entonces, difícilmente podríamos hablar de una gran escalada. Evidentemente, en todo tipo de conflictos como este, estamos a la merced de la discrecionalidad de los actores en juego, en este caso del primer ministro Benjamín Netanyahu, que de alguna manera ha sido bastante discrecional en la forma en que ha manejado su relación con la guerra en Gaza. Un poco le ha servido de política interna para posicionarse internamente, tiene sus propios conflictos ahí internamente. Entonces, bueno, veremos qué es lo que sucede. El gabinete de guerra ha estado reunido desde el lunes pasado, no han logrado todavía llegar a un acuerdo en términos de cómo va a ser la respuesta. Sin embargo, la presión internacional por parte de prácticamente todas las potencias internacionales, empezando por Estados Unidos y terminando con la Unión Europea, ha sido hacia Israel el no escalar el conflicto, el asegurarles su apoyo, pero siempre y cuando no se escale el conflicto. Entonces, aquí por lo menos no vamos a ver una escalada del conflicto. ¿Qué sí podemos llegar a ver en términos de lo que nos puede afectar a nosotros hasta México? Pues vamos a ver que va a haber muchísimo más acciones en contra de estos grupos terceros, como Hezbollah y como los Hutis en Yemen, y probablemente veamos todavía más acciones en el Mar Rojo que sigan complicando la navegación internacional de mercancías y bienes, y puesto esto impactará nuevamente la economía y evidentemente tendrá un reflejo en la inflación. El segundo elemento importante, que son los riesgos que estamos viviendo en este 2024, es la guerra de Rusia, entre Rusia y Ucrania. Y aquí, si bien es cierto, no ha habido realmente muchos cambios en los últimos meses, sí podemos ver que de alguna manera ha empezado a disminuir el interés por parte de los países, sobre todo los países occidentales que han estado apoyando a Ucrania. Aquí voy a hacer un muy breve paréntesis. En el caso de la guerra con Rusia, contra Ucrania y Rusia, es muy evidente o es muy fácil para nosotros ver cuál es normalmente la estrategia que ha venido siguiendo Estados Unidos desde hace muchísimos años en términos de su involucramiento directo con conflictos como este. Estados Unidos se ha negado en redondo, igual que lo ha hecho los países de la Unión Europea y evidentemente la OTAN, a entrar en un enfrentamiento directo con Rusia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si ya entran directo, pues estamos ya ahí sí al borde de una tercera guerra mundial, si la OTAN se involucra. Entonces, han sido muy cuidadosos los países en no involucrarse directamente, sino en armar a Ucrania. De ahí el mensaje tan importante de por qué Ucrania no puede perder la guerra con Rusia. Por eso los países han dado dinero, han estado haciendo muchos apoyos de manera directa entre armamento, recursos económicos para que Ucrania logre sostenerse y defenderse de Rusia. Sin embargo, estos recursos no han sido suficientes. Ucrania, si bien no está perdiendo la guerra, tampoco la está ganando. Llevamos 2 años en un enfrentamiento que no está llegando a ningún lado, pero que al parecer a Rusia le ha permitido posicionarse. En un momento vamos a ver la parte electoral a nivel internacional. Sin embargo, ya hoy sabemos, en marzo fueron las elecciones en Rusia, el presidente Vladimir Putin logró ganar nuevamente las elecciones, algo que ya estaba bastante cantado, lo sabíamos. Sin embargo, ganó con bastante apoyo interno, lo cual es muy raro porque al inicio de este enfrentamiento, cuando empezó a tener bastantes bajas y pérdidas internas, empezó a perder mucho apoyo, se dieron muchísimas movilizaciones internamente en Rusia que hacían pensar que había un debilitamiento del régimen de Putin y que eso podría llegar a llevar a una caída de su régimen. Lamentablemente no por la parte política y tampoco lamentablemente por la parte económica. Se jugó muchísimo con el tema de las sanciones económicas, se ha sancionado no solamente a los oligarcas, sino a las ventas
que puede hacer Rusia hacia el exterior. Sin embargo, la dependencia energética que tiene la Unión Europea de los energéticos rusos es realmente imposible de frenar. Entonces, los recursos económicos que Rusia sigue recibiendo vienen tanto de la Unión Europea como de un apoyo que de alguna manera no se había previsto del todo, que es de China. Entonces, en el caso del conflicto de Rusia y Ucrania, va a seguir ahí. Vamos a ver que en Estados Unidos va a ser un tema o está siendo un tema ya en términos de la definición presupuestal y las peleas entre los dos partidos políticos en Estados Unidos, que hoy están enfrentados también por sus propias elecciones, para poder dotar de más recursos económicos a Ucrania para su defensa. Lo que muy probablemente pase, y aquí hago también el paréntesis, no es lo que a mí me encantaría, pero es lo que probablemente pase, es que terminen forzando a Ucrania en algún momento de la historia, en el mediano plazo, no lo veo en el corto plazo, a renunciar al territorio del Donbass, que es el que está reclamando Rusia para, de alguna manera, dejar tranquila a Rusia y que se termine, por lo menos por un tiempo, este conflicto. Me parece que, en términos estrictos, esto sería un mal precedente, porque entonces lo único que hacemos es decirle a una potencia militar como es Rusia, que tiene la posibilidad de invadir un territorio y que probablemente la comunidad internacional estaría bien o está bien o está acorde con que ese territorio se lo quede. Y las invasiones territoriales ya no existen desde hace muchísimos años. Precisamente para eso se crearon las Naciones Unidas. Entonces, pero sin embargo, este camino de salida al conflicto de Rusia se ha venido añadiendo nuevos adherentes a nivel internacional y al parecer para muchos es la única salida viable. Entonces veremos qué es lo que sucede y esto pues evidentemente nos impacta en términos económicos, sobre todo por el tema de los granos. Ucrania es el exportador más importante en todo el mundo de granos. Por eso los precios subieron desde el inicio de la invasión y por eso siguen creciendo. Lograron bajar en algún momento un poco, ya con esto prometo que voy a cerrar, lograron bajar los precios un poco gracias a que la Unión Europea comenzó a comprar a Ucrania sus granos para poder desviar la llegada o la distribución de los mismos vía terrestre. Sin embargo, los países europeos están empezando a vivir problemas internos con sus propios agricultores por la compra de estos granos, porque entonces quienes están sufriendo son los agricultores internos. Ya en Polonia, en la propia Alemania, hemos visto ya manifestaciones de agricultores peleando porque se deje de comprar grano de Ucrania, y entonces pues esto evidentemente va a volver a complicar los precios en el futuro, pues me parece que en este mismo año. El siguiente tema importante, y con las elecciones de Estados Unidos que están relacionadas con voy a cerrar la parte internacional. El 2024 es el año más importante electoralmente en la historia que hemos vivido en las últimas épocas, en la época contemporánea. Van a estar acudiendo a las urnas más de 4.200 millones de personas en más de 60 países. Esto es inaudito, ¿no? Nunca habíamos visto tal cantidad de personas yendo a votar por sus gobiernos en tantos países al mismo tiempo. Aquí tenemos algunos de los más importantes. No todos son relevantes, y no porque no tengan su importancia cada uno, sino no son relevantes en términos de la escena internacional. ¿Cuáles sí tienen un impacto? Evidentemente Rusia, como ya lo comentaba hace un rato, sus elecciones fueron en marzo. En la India vamos a ver el proceso electoral de abril a junio. Importante destacar esto, en la India estamos hablando de más de 1.000 millones de personas que acuden a las urnas en un solo país, por lo tanto sus elecciones y su proceso electoral es gigantesco y lo tienen que llevar a cabo en varios meses. Entonces inicia el 19 de abril y termina en junio. Entonces, aquí lo único que vamos a ver, en el caso de India, vamos a ver probablemente una reelección del actual premier Narendra Modi. Sin embargo, importante destacar, India ha sido una de las democracias más importantes a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, en los últimos años, Narendra Modi ha venido convirtiéndose o transformándose en uno de esos
líderes iliberales que están de moda en Europa del Este y ahora también en varios países de Asia. Entonces, vamos a ver qué sucede con India, porque la relación que tiene India en términos económicos con prácticamente todo el mundo pesa demasiado, pesa muchísimo. Simplemente por poner un dato, no hace muchos meses India, el presidente Narendra Modi se peleó literalmente abiertamente al grado de expulsar de su país al primer ministro canadiense en una cumbre internacional. Entonces, este tipo de relación de India con el resto de los países va a empezar también a complicar, o puede llegar a empezar a complicar, la relación económica que tienen todos estos países también, y eso tendrá claramente un impacto que en su momento habremos de estar evaluando. Y finalmente, las elecciones del Europarlamento se van a llevar a cabo del 6 al 9 de junio. Aquí el único punto que veo de riesgo es el crecimiento potencial que están teniendo los partidos de ultraderecha. En Austria, en Alemania, un poco en Francia. Todos estos partidos de ultraderecha que tienen un sentido mucho más nacionalista, antimigratorio, pero, ojo también, no están muy a favor de los acuerdos de libre comercio. Y recordemos que México precisamente tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, hay que poner mucha atención con lo que está sucediendo y con lo que suceda con el Europarlamento, porque si hay un grupo importante de europarlamentarios de ultraderecha, puede empezar a complicar el ambiente del comercio internacional con ciertas políticas, ciertas declaraciones o la obstaculización a ciertos acuerdos que puedan llevarse a cabo cuando no tengan suficiente mayoría para no permitirlo, pues van a empezar a generar mucho ruido a nivel mediático y bueno, eso también puede afectar negociaciones. Y finalmente, la elección que más nos preocupa y que más nos importa, además de la nuestra, es la elección de Estados Unidos. En Estados Unidos se van a llevar a cabo las elecciones el 5 de noviembre. Sabemos ya que los dos candidatos que están ahí pues son Joe Biden y Donald Trump, perdónenme, un lapsus, y Donald Trump. Ahora, ¿qué sucede en Estados Unidos y cuáles son los puntos importantes que tenemos que destacar en el caso de Estados Unidos? Estados Unidos está viviendo hoy algo que yo llamo, y algunos otros analistas llaman, guerra cultural. Y estas guerras culturales están llevando a una definición de la propia democracia en Estados Unidos. Estas elecciones son relevantes porque no solamente se van a definir, y esto va a tener mucho que ver con el análisis de México también, no solamente se está definiendo quién va a ser el próximo líder en los próximos 6 años en Estados Unidos, sino también la forma en que se está gobernando y cómo va a estar definida esta democracia. Sabemos lo que ocurrió con Donald Trump después de que dejó la presidencia hace unos años, después de que perdió las elecciones frente al propio Joe Biden, la toma del Capitolio, la forma en que reaccionó ante la pérdida de estas elecciones, y me parece que tenemos ahí un riesgo muy grande y muy importante en qué es lo que puede suceder si Donald Trump llega a ganar las elecciones. Ahora, ¿por qué creo que puede haber una posibilidad muy importante y muy riesgosa de que gane las elecciones? Porque para Joe Biden el ambiente electoral se ha complicado mucho, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Los temas internacionales en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en México, pesan para las elecciones. La guerra en Gaza, el apoyo tan prácticamente indisoluble que ha dado Estados Unidos a su aliado Israel, ha sido duramente criticado por muchos sectores de la población de Estados Unidos. La mayoría de ellos, me atrevería a decir, votantes tradicionales del Partido Demócrata, muchos de ellos, la mayoría de ellos jóvenes, que votan normalmente demócrata y que hoy están muy descontentos con lo que está sucediendo con la guerra en Gaza y la falta de respuesta de Estados Unidos para poner un límite a Israel en esta incursión y en estos bombardeos hacia Gaza. Y por el lado interno, pues tampoco está tan fácil la situación. Sabemos en términos de migración, lo vemos todos los días en los medios de comunicación,
la cantidad de migrantes que están llegando a Estados Unidos es una cuestión verdaderamente que supera lo que habíamos visto en muchas décadas anteriores. Estamos hablando de cientos de miles de detenciones en la frontera, algo que no ocurría hace muchísimo tiempo. Estos cientos de miles de migrantes están complicándole al propio Partido Demócrata la defensa de estas personas. ¿Por qué? Porque están llegando los han tenido que albergar en los aeropuertos, por ejemplo, en Pensilvania, están albergados en los aeropuertos, en las salas de espera de los aeropuertos para tomar los vuelos. Ahora ahí es donde los están hospedando. En Nueva York los están hospedando en las escuelas, muchas escuelas, muchos jóvenes que acuden o acudían al high school o a la preparatoria se han quedado sin escuela porque estas escuelas se están dedicando, algunas de ellas, a convertirse en lugares de asilo para los migrantes. Entonces, esto está comenzando a convertirse en una bomba de tiempo para Joe Biden. No han logrado encontrar una resolución, una forma de solucionar el tema de la migración. Y bueno, esto va a ser complicadísimo. Y por supuesto a nosotros nos afecta. ¿Por qué? Porque una buena parte de esos migrantes siguen siendo mexicanos y prácticamente todos ellos cruzan el territorio nacional para llegar allá. Entonces, la relación que vamos a tener con el próximo presidente que llegue, pues va a ser una buena parte relacionada o en términos de lo que ocurre con la migración. Hoy por hoy estamos prácticamente viviendo una elección que también se define en términos de lo que está sucediendo con lo de la narrativa antimigratoria de parte de Donald Trump. Y el segundo tema importante que también nos afecta es la delincuencia organizada transnacional, el fentanilo. Algo que incluso ha estado en la mañanera, que el presidente López Obrador ha retomado de alguna forma, primero negando que se tenga o que se produzca fentanilo en México, posteriormente reconociendo la producción de fentanilo en una entrevista para 60 minutos en un medio estadounidense. Y evidentemente, pues con la relación tensa con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en el caso de México no hay mucho que se esté haciendo, por lo menos a la vista de Estados Unidos, para detener el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Evidentemente nosotros tenemos nuestras propias problemáticas que también las vamos a ver en un momento, con el tema de la delincuencia organizada, pero es un tema que no solo nos afecta a nivel interno, sino también en nuestra relación directa con Estados Unidos a nivel de sus campañas electorales, pero también nos va a afectar posterior a la elección. Y recordemos que cuando ya llegue el próximo presidente estadounidense, nosotros en México ya vamos a tener un presidente o una presidenta probablemente, o seguramente que esté llegando también al cargo. Así que esto va a ser muy interesante de ver. Y el último punto importante, y este es muy rápido, es el tema de la inteligencia artificial. Y aquí simplemente mencionar, ¿quién es Alice Donovan? Alice Donovan era una periodista muy reconocida en medios de comunicación, escribía en diferentes medios con algunos temas bastante controversiales, ¿no? De pronto, medios de comunicación retomaban sus artículos hablando sobre temas, sobre todo Medio Oriente, algunas cosas en Venezuela, su relación con Siria, etcétera. Y había no solamente la publicación de los artículos de Alice Donovan en diversos medios, sino la réplica de todos estos artículos en muchísimos medios de comunicación, sobre todo en Estados Unidos, pero también en medios internacionales. Sin embargo, había un detalle muy importante en el caso de Alice Donovan, y es que él nunca existió. Ella nunca existió. No solamente sus artículos eran creados con inteligencia artificial, sino que absolutamente todo su perfil, toda ella fue creada con inteligencia artificial. Esto fue descubierto en el 2016 por un operativo del FBI en Estados Unidos que estaba tratando de rastrear de dónde venían todos estos ataques que se estaban dando en el caso con el tema de Siria en los medios de comunicación, y empezaron a rastrear lo que sucedía con Alice Donovan porque descubrieron que de ahí venía una buena parte del fundamento de diversos grupos
de diversos grupos que además eran militantes en Estados Unidos, que representaban un riesgo para la seguridad nacional, y encontraron que era precisamente Alice Donovan la fuente de toda esta información. Sin embargo, ella fue creada en Rusia por medios de comunicación rusos, por ciertos think tanks rusos. Ella fue creada ahí y sus artículos eran creados por inteligencia artificial. Algo que además fue más grave todavía es que el think tank donde ella originalmente trabajaba tampoco existía, también era una creación. Entonces, prácticamente todo, la web donde publicaba, su perfil en redes sociales, toda su historia que circulaba en distintos medios, en distintas redes sociales, todo era creado con inteligencia artificial, nada de ella existía. Lo cual, pues evidentemente nos pone un poco en duda de si lo que leemos es real o no. Y simplemente con esto, preguntarles si alguna vez han visto a alguna de estas personas que están apareciendo aquí en la pantalla. Todas ellas tienen algo en común. Ninguna existe. Se ven absolutamente reales, se ven como cualquiera de nosotros. Antes se daba la suplantación de identidad a través de tomar o robar fotografías de internet. Hoy, utilizando sitios como thispersondoesnotexist.com, ustedes pueden tener todos estos perfiles, estas caras de personas que se ven absolutamente reales. Y si ustedes hacen un zoom, seguro les encuentran los poros abiertos en cualquier parte, las barbitas, todo se ve. Están perfectamente bien hechos. Esto es simplemente para dejar el antecedente. En estas elecciones, que son las más grandes de la historia, 4.200 millones de personas, más de 60 países, son las primeras elecciones en que vamos a ver a la inteligencia artificial, lo que ya estamos viendo a la inteligencia artificial como un elemento que está jugando muy fuerte para generar desinformación, para generar información totalmente falsa y para crear videos y audios que pueden confundir a los votantes y que ya están confundiendo a los votantes. Hay casos muy graves en Taiwán, ya hay casos documentados en Estados Unidos del uso de audios falsificando la voz de Donald Trump. Hay casos en México en las elecciones. Esto va a ser muy grave porque nos complica a nosotros como ciudadanos entender qué es real y qué no es real. Con eso cierro la parte del panorama internacional y entramos muy rápido al panorama nacional. Muy bien, lo primero lo que quiero hablar en el panorama nacional son los riesgos. Y aquí en enero de este año salieron prácticamente 17 análisis de riesgos de diferentes think tanks en muchísimas partes del mundo que daban básicamente los mismos resultados. Normalmente los think tanks no toman siempre a México como un elemento de riesgo. Sin embargo, en este año, por ser año electoral, por el cambio que viene en términos no solamente electorales, sino también ideológicos, lo han incluido en muchos de estos análisis de riesgo. Entonces, el primer riesgo que salta es la alta criminalidad, vinculada a los cárteles de la droga y al narcotráfico. Esto es lo primero que básicamente todos los think tanks y todos los que hacen análisis de riesgo están presentando. Ahora, aquí estamos hablando del tráfico de drogas y del crimen organizado, pero también del crimen organizado dedicado a la extorsión, y esto tiene mucho que ver con las empresas. Las empresas están teniendo que utilizar más recursos para todo el tema de la extorsión. Están teniendo que utilizar más recursos para conseguir más seguridad privada. Entonces, esto nos impacta de manera muy, muy directa y va a impactar también, ahora que estamos en abierta promoción del nearshoring, tratando de traer nuevos recursos, nuevas inversiones. Sin embargo, todas estas inversiones se están dando en parques industriales, en lugares cerrados, muy protegidos, porque de otra manera las empresas no están teniendo la seguridad de que van a estar bien ellas, sus activos y obviamente su persona. El segundo es, bueno, y en el caso de la criminalidad también, simplemente mencionar la violencia política entra aquí. Es el primer año que vemos un gravísimo, desde mi perspectiva, una gravísima injerencia del crimen organizado en las elecciones, haciendo presión.
Hemos visto ya en los últimos meses un montón de candidatos asesinados en diferentes municipios, candidatos a regidores, candidatos a presidentes municipales, candidatos a diputados. Y esto me parece muy grave, y lo que me parece en realidad mucho más grave es la falta de atención que se está dando desde el Estado mexicano para la protección de las elecciones y la protección de todos estos candidatos. En segundo lugar, la corrupción obviamente incide en la pobreza y la desigualdad. Los índices de corrupción lamentablemente no han bajado, seguimos viviendo básicamente lo mismo. Me voy a ir ya muy rápido. Incertidumbre jurídica frente a posibles reformas constitucionales. Ya venimos de 5 años de haber enfrentado reformas o propuestas de reforma constitucional que al final llegaron a la Suprema Corte de Justicia y fueron echadas para atrás por su inconstitucionalidad. Sin embargo, ahora estamos enfrentando un proceso en el cual el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte, ha sido atacado durante muchísimos años, un poder cuya función principal es el control del poder, cuya función principal es la protección de la Constitución y de las libertades de los ciudadanos, y hoy por hoy estamos viendo un proceso en el cual no solamente se deslegitima, se le quita credibilidad, sino que además se intenta modificar su integración con una propuesta que pone en riesgo totalmente sus posibilidades de continuar siendo un garante de la certidumbre jurídica. La siguiente tiene que ver con las debilidades en el transporte, el sector salud y la educación, que no han mejorado, que siguen siendo un problema, que siguen siendo un tema, ¿no? No me voy a detener en eso. Cambios en el Poder Judicial, cambios en los organismos constitucionales autónomos, que también vamos a ir. Muy bien, pero ¿dónde estamos en términos de la aprobación presidencial? Pues parece que mucho de lo que se menciona y de lo que sale en los medios de comunicación no afecta al presidente. El presidente tiene una gran aprobación por parte de la ciudadanía. Y llegamos a marzo del 2024 con un índice de aprobación del 68% y de desaprobación del 28%. Sin embargo, recalcar que a pesar de la narrativa, esto no es tan extraño ni tan alto como pudiera parecer. Esta es la comparativa con otros presidentes en el mismo tiempo al final de su sexenio. Ernesto Zedillo Ponce de León gozaba de 65% de aprobación, así también a los 63 meses de haber estado en el cargo, simplemente 3 puntos porcentuales menos que el actual presidente. Vicente Fox Quesada tenía 61%, igual que Felipe Calderón, y bueno, Enrique Peña Nieto era el peor evaluado a estas alturas, tenía 23%, y una de las razones por las que se explica el cambio político que sucedió en el 2018. El 2024 sabemos que va a ser un año crucial para México. Va a haber, y aquí me voy a detener, y es muy importante esto, va a haber 2 cosas importantes. La primera es un cambio en el liderazgo político para el sexenio 2024-2030, pero lo más importante es que estamos definiendo con esta elección el diseño político y económico de las próximas décadas. Voy a retomarlo en un momento. El presidente envió ya el 5 de febrero, si recuerdan, un paquete de reformas, 20 reformas, muchas de ellas constitucionales, que tienen que ver con la modificación del tipo de país que quieren ver en el 2024 o a partir del 2024, del tipo de país que se quiere construir a partir del 2024. De todas estas reformas, ¿cuáles son las preocupantes en términos del diseño constitucional y del diseño del sistema político que nos preocupan o que nos deberían de estar preocupando? La primera es, como ya señalaba, la reforma judicial, que tiene que ver con la integración de la Suprema Corte de Justicia y probablemente de algunos de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. La propuesta de Morena, que es el voto directo, pone en riesgo la posibilidad de que la Corte mantenga su autonomía, su independencia, pero además su profesionalidad. La reforma electoral, que va a tener que ver principalmente con la integración de las cámaras, con la eliminación de los representantes plurinominales, y esto pone en riesgo la pluralidad de la Cámara, porque si se eliminan los representantes plurinominales, básicamente vamos a volver
a un sistema de partido de Estado donde un partido político tendrá una gran mayoría y los demás partidos probablemente tengan representaciones meramente testimoniales. Lo que viene con los organismos constitucionales autónomos, en el paquete de reformas del presidente está claramente la desaparición de los organismos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Pues porque han sido también un dique a muchas de las reformas anticonstitucionales que se han tratado de hacer, a muchas de las políticas públicas que han atentado contra lo establecido en la Constitución. Y una que también es preocupante es la Guardia Nacional. El presidente quiere regresar a la Guardia Nacional bajo el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Defensa Nacional. Esto vuelve a militarizar o militariza todavía más. La Guardia Nacional es militar, pero sigue estando bajo un mando civil. Sin embargo, pasarla a la Sedena lo convertiría nuevamente en un ente completamente militar. Y recordemos que en México en estos últimos 5 años se ha dado una gran militarización de muchísimas de las actividades civiles del propio gobierno, empezando por las aduanas, los aeropuertos, en fin, muchísimas de las actividades que deberían de seguir en manos civiles estarían ahora sí directamente en manos de la Sedena. ¿Qué es lo que se juega este 2024? Pues prácticamente estamos hablando de casi 20,000 puestos de elección popular, la presidencia de la República a nivel federal, 128 senadores, 500 diputados, 9 gubernaturas, más de 1,098 diputados locales, 1,795 presidentes municipales o alcaldes en la Ciudad de México y 1,950 síndicos. Esto es básicamente el calendario del proceso electoral. Simplemente mencionar, las elecciones vienen el 2 de junio. Este año, por ser cambio de sexenio o cambio de administración, el Congreso iniciará en septiembre, el 1 de septiembre, y la toma de protesta del presidente se dará el 1 de octubre. Esto es derivado de la reforma electoral del 2013. Bueno, estos son los procesos estatales. Todos los estados que están aquí en rojito, pues son los estados gobernados hoy por Morena, y estos son los estados que estarán en juego en estas elecciones en este 2024. No me detengo demasiado aquí. ¿Dónde están los candidatos? Hoy sabemos que hay 3 candidatos fuertes, 3 candidatos apoyados por diferentes coaliciones o alianzas electorales. Claudia Sheinbaum con el 59%, este es el poll de polls, ¿no? Esta es la que aglutina prácticamente y hace el promedio de todas las encuestas que hay. Importante mencionar, hay encuestas que dan 11% de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Hay encuestas que le dan diferencia prácticamente del 50%. Entonces, esto literalmente es un promedio. Claudia Sheinbaum estaría con el 59%, Xochitl Gálvez con el 35%, y Álvarez Maínez con el 6%. Ahora, muy importante señalar, hay un 16% de voto que aún no se decide, que aún declara que está indeciso. Ese voto es importante todavía porque lo puede ganar cualquiera de las alianzas. El segundo elemento muy importante, hay un voto oculto. Las encuestas se han equivocado, se equivocaron en 2018, se equivocaron en 2021, se equivocaron también antes, y en otros países es exactamente la misma dinámica. ¿Por qué se están equivocando? Porque hay una gran cantidad de voto oculto. ¿Qué significa esto? Mucha gente que no está dispuesta a declarar por quién va a votar porque tiene miedo de perder el programa social en el que está inscrito. Entonces declara el voto por quien considera que le va a mantener su programa social, pero que probablemente el día de la elección llegue a votar por una opción diferente a la que declaró en las urnas. Eso podemos esperarlo, lo hemos vivido, le pasó a Argentina hace no mucho, por eso llegó Javier Milei al poder, y ha pasado en muchísimos otros países. Entonces, importante mantener la vista en lo que suceda con el voto público. ¿Cuáles son los escenarios electorales? Bueno, pues aquí básicamente, ay, me regresé, creo. Aquí, ahí, perdónenme, me regresé y aquí. ¿Sí? Quería hablar sobre los resultados del primer debate. ¿Cuáles son los escenarios electorales? Bueno, después de lo que sucedió en el primer debate, no vimos realmente muchos cambios entre la diferencia entre Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Lo que de alguna manera pienso, y creo que estos son los 3 puntos que me parece importante, y con esto es con lo que quiero cerrar, es
tenemos tres escenarios. En el primer escenario, Morena gana la presidencia y la mayoría calificada en el Congreso, que significa que puede hacer cambios constitucionales por sí solo sin la necesidad de negociar con nadie. Segundo escenario, Morena gana la presidencia, pero con un Congreso dividido, es decir, gana, pero la oposición logra ganar suficientes espacios en la Cámara de Diputados y en el Senado para obligar a Morena y a la presidenta de Morena a negociar con ellos. Y un tercer escenario que sería que ganara la oposición la presidencia, pero si esto se llegara a dar, sería con un margen muy estrecho. Ahora, la primera opción me parece que no es viable y ahorita voy a explicar por qué. Considero que la segunda opción es la más probable, es la que tiene las más altas probabilidades de suceder. Y la tercera opción, aunque podría llegar a tener probabilidades, tiene también sus riesgos. ¿Por qué creo que la segunda es mucho más viable? Vámonos a lo que sucedió en el 2018. Andrés Manuel López Obrador ganó con el 53% de los votos. Andrés Manuel López Obrador como una figura que además llevaba, esa era su tercera campaña electoral por la presidencia, tenía ya un gran reconocimiento de la gente y además pues goza de un carisma que no tiene la candidata actual. Los 30 millones de votos del candidato Andrés Manuel López Obrador no se reflejaron en la misma cantidad de votos para su partido ni para su coalición. Estos fueron los resultados en el 2018 y así fue como quedó integrada en su momento la Cámara de Diputados. Morena ganó 247 diputados, el PES 31, el PT 29 y el PDM se sumó posteriormente, porque recordemos que en el 2018 iba aliado con el PRI, se sumó posteriormente con 16 legisladores. Esto le dio a Morena 323 diputados. No le dio la mayoría calificada tampoco, que es de 333. En una elección absolutamente inaudita, con 30 millones de votos para el presidente López Obrador. Por eso es que creo que el ganar la elección con una mayoría calificada, con una candidata como la que tienen hoy, es un escenario bastante improbable. Ahora, estos son los resultados de las elecciones del 2021. En el 2021, lejos de ganar, Morena perdió. Pasó de 247 a 198 legisladores. El PES no ganó absolutamente nada, el PT 37 y el Partido Verde 43, quedando en 278, lejos de los 323 que tuvieron en el 2018. Entonces, por eso es que Morena hoy acude a este llamado Plan C, que significa votar todo por Morena, porque necesitan tener la mayoría calificada para poder hacer las reformas constitucionales. Eso no va a pasar. Es muy difícil que esto suceda. Ahora, ¿qué puede suceder? Y con esto sí ya cierro. Si gana la oposición con un estrecho margen, pueden suceder dos cosas. La primera es que la candidata Claudia Sheinbaum sea lo suficientemente cívica para reconocer la pérdida de la elección, cosa que no veo en el actual presidente y eso es un riesgo que necesitamos mantener ahí. Puede ser o podría darse un escenario en el cual el presidente negara el resultado de la elección y levantara la mano de la candidata Claudia Sheinbaum en un zócalo lleno. Más o menos similar a lo que vivimos en el 2006, pero con la diferencia de que ahora no sería una toma en el zócalo simbólica, sino desde Palacio Nacional y con el poder. La segunda cosa que puede suceder, insisto, creo que puede darse, a diferencia de la forma en que es el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum reconozca que perdió la elección y reconozca que la oposición ganó. Entonces, bueno, este escenario también lo veo poco probable. Creo yo que nos iríamos con el segundo escenario. Y pues listo, ya hablé un montón. ¿Preguntas? Muchas gracias, Solange. De verdad me parece que fue una plática muy completa, muy interesante y que se fue muy, además muy amable. A los participantes, muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat. Si hubiese alguien interesado, lo recibimos a través del chat. Si no, yo tengo una pregunta.
que quizás por ahí, creo que puede, pues justo, ¿no? Ser interesante acá pues para todos los que representamos esta industria, ¿no? Pues que trabajamos al final de cuentas, ¿no? En el mundo de la comunicación, del marketing, de los negocios. Eh, Se considera o se dice mucho, ¿no? Que vamos, en este último sexenio, ¿no? Por narrativa, incluso, bueno, por narrativa política desde el más alto nivel, ¿no? Del Estado. eh, Soy yo, se dejó de oír. No sé, Luis, Se te nos Se ha congeló. quedó. considerado, se ha dicho mucho, ¿no? Que vamos, como en Perdona, Luis, forma te estamos fuerte. perdiendo. No, no te escuchamos bien. ¿Alguien más? ¿Nadie se está animando? ¿O fue tan clara la presentación, Solange, que Eso hay los que- confundí Disculpen, suficiente. cambié de red. ¿Ahora sí me escuchan? Ya Perfecto. te escuchamos. Perdónenme, perdónenme, ya ven que esto no cambia, ¿no? Más de pandemias. No, lo que decía es que, a ver, se dice mucho, ¿no? O vamos, se siente como una forma de ciclo antiempresarial, ¿no? En donde, pues justo, ¿no? Lo que es el mundo pues de las empresas, de los negocios, de alguna manera están como vistos, ¿no? Por una parte, digamos, la fuerza política actual, pues justamente como que, no sé si decir como el enemigo, ¿no? Pero como que de alguna manera es, pues, no somos los buenos, ¿no? O me atrevería a decir que casi que, pues, dentro del mundo que se puede considerar como los fifís, formamos parte de los fifís, ¿no? O por lo menos ahí nos han etiquetado. Y entonces, mi pregunta tiene que ver porque es muy importante, muchas veces nosotros, ¿no? Que dirigimos, pues justo agencias, compañías de comunicación, de marketing, de medios, eh, no a fuerzas consideramos o sabemos leer, ¿no? En qué sentido la narrativa del gobierno, ¿no? Una narrativa política, pues puede terminar realmente afectando, el crecimiento, afectando el negocio, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cuáles son esas señales, ¿no? Que deberíamos considerar o a las cuales deberíamos estar muy atentos en cuanto a que, pues justo, ¿no? Un discurso, una agenda política, ¿no? Pues nos pueda terminar afectando, ¿no? De una manera incluso lapidaria, ¿no? Quiero decir, o sea, si pasa una ley y hay una mayoría en el Congreso y el partido que la propone es el partido en la mayoría, pues poco puedes hacer, ¿no? En este caso, pero muchas veces sentimos esto y es mucho el trabajo que hacemos de la mano de prospectiva, pues de intentar entender, anticipar, de ver cómo podemos conectar. Entonces, ¿cuáles son las señales a las que debemos estar muy atentos, para una persona que no a fuerzas es un lector político asiduo, ¿no? O que no es o que no tiene la sensibilidad, obviamente, que tiene alguien como tú, Solange? Pues mira, me parece que tiene mucho que ver con la narrativa, es entender lo que dicen y cómo lo dicen. Hay algunos mensajes, por ejemplo, que se están viendo en los días anteriores o en los meses anteriores hemos estado viendo la participación de las candidatas y el candidato en los eventos de las cúpulas empresariales. La asistencia es un mensaje y la no asistencia es un mensaje. El hecho de no acudir a un llamado de una cúpula empresarial que agrupa a grandes empresarios que podrían significar un apoyo en términos de pues simplemente tomarse la foto con ellos y aparecer con ellos, pues es un mensaje. Sabemos de ahí de entrada que hay con quienes no están dispuestos a sentarse, algunos de ellos, y hay con quienes sí. Ahora, la segunda cuestión me parece tiene que ver evidentemente hoy por hoy con las plataformas electorales. Lo que digan las plataformas electorales, lo que está ahí escrito, en muchos de los casos se puede convertir en iniciativas de ley. En el caso muy particular de Morena, por ejemplo, creo que no nos tenemos que ir tan lejos. La plataforma política y legislativa es la que ha planteado el presidente.
Desde sus 20 reformas presentadas, insisto, el 5 de febrero, ahí ya tenemos un punto de partida de lo que quiere que se convierta la plataforma legislativa de la candidata a partir de el próximo sexenio y la próxima legislatura. Y ni siquiera me iría tan lejos. Hoy sabemos, esas 20 reformas contenían precisamente una reforma a las AFORES que hoy se está aprobando en la Cámara de Diputados. El presidente tiene mucha prisa en dejarle ciertos temas y recursos, en el caso particular de las AFORES, a la candidata, a ahorrarle problemas políticos que podría llegar a enfrentarse. Y tercera cosa, y me parece muy importante también, la forma en que ellos ven, en que ellos están respondiendo desde Morena hacia la oposición, en términos del ataque diario desde la mañanera, pues también nos dice un poco el talante o el interés que tienen en no dejarlos crecer más. Si nosotros vemos las encuestas, si bien aún con las encuestas que le dan 20 puntos porcentuales a la candidata Claudia Sheinbaum, hay varias de esas encuestas que sí señalan pérdida de porcentaje en los últimos meses. Y eso me parece que está empezando a generar mucha presión interna, tanto en Palacio Nacional como en el equipo de la candidata. Entonces creo que tendríamos que empezar a ver por ahí. Yo creo que es muy difícil adelantar hoy por hoy lo que pueda suceder ya en lo particular con ciertos temas que no estén contenidos en estas 20 propuestas o en las plataformas electorales, porque mucho recordemos que viene también de los legisladores que van a llegar muy particular, con intereses muy particulares, muy contenidos probablemente regionales o muy locales de la circunscripción o del estado del que ellos vienen. Entonces, esos habrá que adelantarlos una vez que sepamos los resultados electorales. Y ese es el siguiente ejercicio que hay que hacer. Una vez que pasen las elecciones, gane quien gane, es hacer este ejercicio, bueno, ahora sí, ¿no? De estos resultados, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? ¿Y qué es lo que puede venir en la próxima legislatura? Maravilloso, Solange. Muchísimas gracias. Ah, perdón, Liz. No, iba a decir eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues entonces te estaremos invitando pasadas las elecciones para que empecemos a dilucidar hacia dónde nos tenemos que mover. Que nos Claro digas, que ¿y sí. ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, Solange? Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? Así es. No, al Bueno, contrario, muchísimas gracias. no me queda más que agradecerte mucho el habernos acompañado. De verdad me parece que es una buena plática. A todos los participantes, bueno, alguien creo que nos escribió algo así de último momento. Ah, interesantísimo, mil gracias. Ah, bueno, qué bueno que les gustó. Nosotros les vamos a hacer llegar a todos un pequeño cuestionario. Nos interesa mucho saber su opinión y ver cómo encuentran estas primeras sesiones de educación, porque eso nos ayudará a ser mejores. Híjole, estamos viendo algo que no deberíamos ver. Ok, gracias. Le agradezco a todos su tiempo, su participación. Muchísimas gracias a nuestros aliados de Prospectiva por habernos generado esta oportunidad de acercar información a todos nuestros socios y bueno, esperamos vernos nuevamente muy pronto. Buenas Muchísimas tardes. gracias a todos. Buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Muy bien. ¿Ya se cerró? Segundo. Ahora sí. Perfecto. Listo. Sí, ya. Perfecto. Muchísimas Sí, ya. gracias. Gracias a ti, Solange. Muchas gracias por el espacio. Espero que les haya gustado y bueno, pues ahí estamos a la orden. Sí, muy interesante, la verdad. Muchas gracias y bueno, cualquier retroalimentación que tengamos de los socios, con gusto se los compartimos. Yo creo que